El frío viento del invierno azota el campamento romano en el Danubio. Marco Aurelio, envuelto en una capa desgastada, escribe con serenidad en su cuaderno. Fuera de su tienda, el rugido de las tropas se mezcla con el crujir de los árboles. Sus pensamientos fluyen entre estrategias de guerra y reflexiones estoicas. El universo es cambio, nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella. Años antes, en una humilde casa en Nicópolis, un grupo de jóvenes se reúne alrededor de un hombre cojo. Epicteto les enseña con serenidad: no busques que los eventos sucedan como deseas, acepta lo que ocurre y aprende a manejarlo con virtud. Dos hombres separados por el tiempo y el espacio. Un emperador y un esclavo. Durante las campañas marcomanas en los bosques de Bohemia, Marco Aurelio, guiado por Epicteto, escribió sus reflexiones, un ejercicio estoico en su búsqueda de la virtud y el dominio sobre sí mismo. Año 167 después de Cristo. El Imperio Romano estaba en crisis. Las tribus germánicas habían cruzado el Danubio, saqueando y devastando las provincias fronterizas. Marco Aurelio, un emperador que había pasado gran parte de su vida en la calma de la filosofía, se encontró liderando uno de los conflictos más brutales de la historia romana, las campañas marcomanas. El emperador pasó largos años en el norte, escribiendo en las noches silenciosas en su campamento militar. Haz cada cosa en la vida como si fuera lo último que haces, reflexionó, marcando la importancia de vivir con intención incluso en los momentos más oscuros. En aquel momento, un ejército romano de auxiliares y legionarios dirigido por Marco Aurelio en persona y Claudio Pompeyano, operaba al norte del Danubio cuando tuvo que hacer frente a un numeroso ejército marcomano, que lo derrotó en primera instancia, quedando los supervivientes romanos cercados. Los marcomanos decidieron entonces esperar a que las heridas, el cansancio y la falta de abastecimientos, sobre todo de agua, hicieran rendirse a los romanos. Cuando peor estaba la situación, un mago egipcio de nombre Arnufis, miembro del séquito del emperador, invocó a los dioses para que hicieran llover y solucionar el más acuciante problema romano. Se desencadenó entonces una furiosa tormenta que proveyó del líquido elemento a los romanos y asustó a los supersticiosos bárbaros, que abandonaron el cerco y se retiraron. Los romanos no perdieron la oportunidad y los persiguieron, atrapándolos y aniquilándolos. Este fue el llamado milagro de la lluvia, que tanta repercusión tuvo en su día que incluso aparece esculpido en el monumento que conmemora en Roma estas guerras, la columna de Marco Aurelio. En una de sus reflexiones durante esta campaña, escribió: la verdadera medida de un hombre no está en las palabras, sino en los hechos. El estoicismo le permitió mantener la calma bajo la presión de la guerra, inspirando a sus tropas no solo como líder militar, sino como modelo de integridad moral. Mientras Marco Aurelio se enfrentaba a los sármatas, un pueblo nómada de origen iranio que habitaba al norte del Mar Negro y el Danubio, una amenaza mucho más personal se gestaba en su entorno más íntimo. Su esposa, Faustina, hija del emperador Adriano, había sido acusada de conspirar con el general Avidio Casio, quien se proclamó emperador en Egipto en el año 175, creyendo que Marco Aurelio había muerto. Marco Aurelio, fiel a los principios estoicos, enfrentó la situación con una calma que sorprendía incluso a sus aliados. Nada debe asustarnos tanto como nuestras propias emociones, escribió. La autoproclamación imperial de Avidio Casio obligó a Marco Aurelio a acudir allí a ocuparse del asunto, no sin antes concretar apresuradamente las condiciones de paz con los sármatas yacigos, que incluían la devolución de prisioneros, la retirada a cierta distancia del gran río fronterizo, y la entrega de 8.000 jinetes para servir como auxiliares en el ejército romano. Estos fueron enviados a Britania y son los caballeros sármatas de los que se habla en la película El rey Arturo de Antoine Fuqua. Marco Aurelio trató de sofocar la rebelión con mínima violencia. Cuando Avidio Casio fue asesinado por sus propios hombres, el emperador se negó a perseguir a sus partidarios. La mejor manera de vengarte de alguien es no parecerte a él, reflexionó, mostrando su compromiso con los ideales estoicos de compasión y autocontrol. A medida que las guerras continuaban, Marco Aurelio tuvo que enfrentar otro enemigo, la corrupción interna. Los altos costos de las campañas militares y la peste antonina habían debilitado la economía romana,
y muchos gobernadores y generales abusaban de su poder para enriquecerse. Marco Aurelio luchó por mantener la disciplina entre sus tropas y garantizar la justicia en la administración. No busques la perfección en los hombres, escribió, sino enséñales a aspirar a ella. Una de las anécdotas más famosas de este periodo muestra su carácter estoico. Cuando descubrió que uno de sus oficiales había robado dinero destinado a los soldados, Marco Aurelio lo confrontó directamente. El error no está en el acto, le dijo, sino en la mente que lo permitió. Aunque el oficial fue removido de su cargo, Marco Aurelio le permitió redimirse, mostrando una mezcla de justicia y misericordia. En su obra Meditaciones, dejó claro su enfoque filosófico ante la corrupción y los abusos de poder. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir cómo responder. La virtud reside en ti, no en las acciones ajenas. Es en medio de estas pruebas y tribulaciones donde Marco Aurelio escribió sus Meditaciones, un conjunto de reflexiones personales que no estaban destinadas a ser publicadas. Escritas en griego koiné, las Meditaciones son una guía para vivir conforme a la razón, la virtud y la naturaleza. Levántate cada mañana y di, hoy me encontraré con la ingratitud, la deslealtad, la envidia y la avaricia, pero también recuerda que estos defectos no son parte de ti, sino de quienes los poseen. Estas palabras reflejan su capacidad para separar los problemas externos de su serenidad interna. Sus escritos también exploran la fugacidad de la vida y la importancia de vivir en el presente. No dejes que el futuro te perturbe, porque cuando llegue, lo enfrentarás con las mismas armas de la razón que hoy tienes. En el año 180 después de Cristo, durante una campaña invernal contra los hermunduros, Marco Aurelio cayó enfermo. Se cree que contrajo una forma de neumonía. A pesar de su deterioro físico, continuó al frente de la campaña en los helados bosques bohemios hasta el último momento. Pronto habrás olvidado todo, pronto todos te habrán olvidado, escribía como un recordatorio para mantenerse humilde y consciente de lo efímero de la gloria y el poder. Rodeado de su corte y su hijo Cómodo, Marco Aurelio permaneció fiel a los principios estoicos hasta su último aliento. No temas la muerte, había escrito, pues es solo una parte natural de la vida, como lo es la niñez, la madurez y la vejez. Sus campañas militares no solo defendieron las fronteras del imperio, sino que también pusieron a prueba sus principios estoicos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Recuerda dar un me gusta y no olvides suscribirte para apoyar este canal.